Muy buenas, mi nombre es Jordi Ausàs, árbitro de la Federación Española de Balonmano y del Colegio Federal. Después de unas semanas anteriores, con excelentes ponencias arbitrales, a las que aprovecho para agradecer personalmente todo el tiempo que habéis invertido y dedicado para intentar hacernos un poco mejores árbitros, de corazón, mil gracias. Desde la Federación Catalana, con Ricardo Nuez a la cabeza, nos hemos preguntado, ya que estos días de confinamiento estamos hablando de entrenamientos, de partidos, con entrenadores, con jugadores, con árbitros, quizá también nos olvidamos de una parte tan importante como los anotados cronometradores, al que debemos darle el valor que merece, ya que su buen trabajo nos facilita y mucho el de los árbitros y de lo contrario nos lo puede complicar. Es por eso y con toda nuestra buena voluntad vamos a intentar estar a la altura que merece esta ponencia mi compañero Miquel Florenza y un servidor. Va a ser una ponencia donde queremos dar solo 4 pinceladas básicas del reglamento, con reparto de tareas por mi parte, y luego Miquel nos pone ejemplos aplicados en situaciones reales de partidos. Para los más experimentados, deseamos solo poneros en alerta, que sigáis mejorando sin relajaros. Para los más noveles o inexpertos, pues que os sirva como recordatorio del trabajo y de las tareas a desempeñar en cada partido. Y para los que todavía no se han notado cronometradores, que sientan esa curiosidad y quieran formar parte de este bonito deporte. Les invitamos a que se informen en sus territoriales para poder realizar el curso de anotador cronometrador y nos ayuden a ampliar y mejorar nuestra familia del balonmano. Así que si os parece, vamos a empezar con la parte del reglamento. No voy a detallar cómo solemos hacer los cursos con el previo del partido, desde que recibimos una asignación o el material que necesitamos, sino el reparto y responsabilidades del anotador y cronometrador en el encuentro. Entonces, vamos a la responsabilidad del anotador. Las responsabilidades del anotador debemos controlar las alineaciones de los equipos. Debemos controlar y revisar por completo todos los datos e información que requiere completar un acta. No podemos perder el control de lo que sucede en nuestro alrededor en ningún momento. Debemos controlar y visualizar la posible llegada de jugadores una vez ha empezado el partido. Recordar que nos podemos encontrar con 12 o 13 jugadoras en el acta de inicio, pero que disponen los equipos durante todo el encuentro para poder añadir y completar hasta los 16 permitidos. Pero debéis el procedimiento, claro está. Debemos dar la importancia, el rigor y la seriedad en cada partido y situación para tener todo organizado y controlado. Que no nos puedan sorprender con un entrada al terreno de juego de jugadores no autorizados a participar. Nos puede complicar a todos en un momento la labor realizada hasta entonces y o el trabajo hecho de todo un partido. Es por eso que tenemos que estar muy atentos. Con esto pasaríamos ya a responsabilidades del cronometrador. El cronometrador debe controlar el tiempo de juego, debe llevar el control de los timeouts y debe tener controlado el tiempo de los jugadores excluidos. No nos olvidemos que somos un equipo, por ello debemos trabajar en equipo, así que debemos tener que tener muy en cuenta también las responsabilidades que hay conjuntas en todas estas tareas. Recordamos, no perder nunca y bajo ningún concepto el control de jugadores y oficiales en la zona de cambios. Debemos tener un contacto visual para no perder en ningún momento la necesidad de estar conectados en el partido y de lo que sucede a nuestro alrededor. Debemos interactuar, debemos ejercer un trabajo de prevención. Si es necesario, en las entradas y las salidas de los jugadores reservas al 40x20. Avisar, comentar para la siguiente, que no vuelva a suceder. Vigila, he estado allí, la próxima ya no os aviso, la próxima voy a entrar, vamos a tener que tocar bocina. ¿Vale? Es muy importante que tengamos este feedback de buen rollo, con educación, pero haciéndonos respetar. Y no menos importante, a pesar de que repetirse muchas veces en un encuentro no es lo más habitual, es el número de control, el número de ataques después de una asistencia médica. Recordemos la introducción del famoso jugador lesionado. No es una circunstancia que se dé mucho o muy a menudo, pero bueno, Murphy está siempre ahí, lo sabemos todos, así que debemos de estar preparados y tener el trabajo previo preparado con el compañero en la mesa, por si sucede la situación, que no nos pille por sorpresa. Generalmente, solo el cronometrador debería interrumpir el juego cuando sea necesario, ¿vale? Salvo que en un encuentro o competición dispongamos de la figura del federativo designado, es el cronometrador el que debe interrumpirlo. Eso sí, subrayamos cuando sea necesario. ¿Por qué? Porque siempre debe prevalecer el reglamento y el sentido común. ¿Ok? Ahora que hemos repasado un poco las funciones reglamentarias del anotador y del cronometrador, es cuando nos suelen aparecer las preguntas, ¿no? El qué sucede. Pues nos hemos dispuesto a poner un apartado con el qué sucede. Pues, ¿qué sucede? Por ejemplo, si el cronometrador o el delegado federativo interviene cuando el juego ya se encuentra interrumpido.
En esa situación, como el juego se encuentra interrumpido, avisaremos mediante bocina o toque de silbato la asistencia a la mesa de un componente de la pareja arbitral para informarlos de lo que ha sucedido. Pero, ¿qué sucede si el cronometrador o el delegado interrumpen el partido por un cambio reglamentario o una entrada ilegal cuando el balón está en juego? Es aquí cuando uno de los pocos momentos donde nos cargamos el valor más preciado del balonmano. Nos olvidamos del concepto de la ley de la ventaja y debemos interrumpir de inmediato. Tocamos la bocina y contactamos con el árbitro de forma breve, clara y concisa de lo sucedido. ¿Exacto? Solo tenemos que decir lo que ha sucedido. No nos alarguemos mucho porque esto lo que puede producir es un poco el desconcierto y que la grada o el público se puede inquietar un poco. Entonces, según la situación, ya ver a los árbitros si tienen que dictaminar un golpe franco o deben dictaminar un 7 metros, si con ello hemos destruido una clara ocasión de gol. ¿Qué sucede, por ejemplo, si interviene el cronometrador por una conducta antideportiva en la zona de cambios? Aquí ponemos que el cronometrador debería esperar hasta la siguiente interrupción de juego y entonces informar a los árbitros. Pero en este caso, si es el delegado federativo el que interviene, que por suerte en ese encuentro disponemos del delegado federativo, en este caso el delegado federativo sí puede interrumpir de inmediato el juego y sí se va a reanudar con un golpe franco o con un 7 metros a favor del equipo no infractor. Pero nos preguntaríamos, ¿y si el cronometrador que hemos dicho que debería de esperar la siguiente interrupción del juego no espera y toca la bocina? Pues en este caso, si está inquieto y toca la bocina y no espera y no es consecuente con lo que habíamos comentado anteriormente, en este caso el partido debería reiniciarse con el balón en posesión del mismo equipo, el que tenía antes de la intervención del cronometrador, ya que el cronometrador no está autorizado a sancionar a un jugador o un oficial. Los árbitros, si no lo han visto personalmente, tampoco pueden hacerlo. En este caso y en esta situación, la pareja arbitral solo puede advertir de manera informal. Así que una vez recordadas nuestras funciones, nos deberemos hacer la siguiente pregunta. ¿Estamos preparados? Pues con esa reflexión damos paso a Miquel Flores. Un saludo. Hola, buenas tardes. Soy Miquel Florenza, árbitro de la Federación Española y de la Federación de Handball. Y voy a hacer el segundo apartado de anotados cronometrados. Muy importante, dos palabras que tenemos que tener en cuenta, lo que comentaba antes de Jordi, y sobre todo el tema de prevención y equipo. Prevención es vital. Cuando lleguemos, por ejemplo, al polideportivo, saber qué tipo de consola vamos a utilizar, cómo se suben los goles, cómo se para el tiempo, si suena fuerte o no la bocina. Son detalles que nos van a ayudar mucho y que tenemos que saber para si en el caso, por ejemplo, si la bocina no funciona correctamente o los goles tienen algún pequeño problema, pues informar a los árbitros. Nos evitaremos muchos problemas y ayudaremos que nuestro equipo arbitral funcione de la mejor manera posible. Es importante también incluso a veces comentar al delegado de campo o al conserje si tiene algún defecto. Hay muchos marcadores a veces que pues tienen pequeños problemas, como que se bloquea el marcador o le faltan lucecitas y no se ve claramente pues qué número de goles, ¿no? Son detalles que nos evitarán. Una vez tengamos esa prevención hecha, hará que nuestro equipo arbitral funcione perfectamente. Vamos a ver un ejemplo de ese trabajo. Vemos que el árbitro, pues lógicamente está contabilizando los jugadores, los mesas dan el ok conforme todo está en funcionamiento, el ordenador está perfectamente y iniciamos el partido. Perfecto, pues arrancamos, tiramos para adelante, 5, 6 y bocina. Hemos hecho esa prevención, hemos hecho ese trabajo, estamos empezando de la mejor manera. No es la mejor manera de empezar un partido ni por parte de los anotadores conotadores ni por parte de la pareja arbitral. Ya nos salimos con la máxima concentración posible. Eso ya tendremos que trabajarlo otra vez y volver a arrancar. Son detalles que hay que tener en cuenta. ¿Cómo solucionarlo? Muy sencillo. Se reiniciará
a través, o sea, con el balón, con el equipo que tenía en ese momento la posesión, en este caso Esplugas, y se pondrá en el marcador el tiempo que ha transcurrido. En este caso creo que hayan superado los 8 segundos. A partir de aquí, pues reiniciaremos normalmente como si fuera un partido normal. Perfectamente, y ya vemos cómo arranca. Cooperación en la mesa. Es muy importante la cooperación en la mesa. No solamente es enseñar la tarjeta amarilla a los árbitros cuando verificamos o ya sabemos qué jugador ha sancionado, o la exclusión cuando vemos al jugador excluido, sino el trabajo conjuntamente entre los dos compañeros. Muchas veces aquí en Cataluña trabajamos sobre la comunicación constante y siempre hacemos de la misma manera. El cronometrador primero dice la acción y el número y el anotador lo repite confirmando esa acción y número. Por ejemplo, pues gol del número 8 del equipo B. Vale, pues eso sería un ejemplo de funcionamiento. ¿Vale? O trucos que tienen muchas veces, utilizan los colores para identificar los equipos. Sabiendo qué colores llevan, pues sabemos qué equipo ha marcado el gol, porque como cambian la primera parte de la segunda, pues puede a veces hacernos equivocar esos detalles, ¿no? Subir el gol inmediatamente, no esperemos a que saquen de centro, subimos automáticamente. Si tenemos ese hábito, seguramente evitaremos cualquier tipo de incidencia. Y en partidos nacionales, pues tenemos la suerte de aprovechar pues un programa informático para subir, bueno, para anotar todo lo que sucede en el partido. Pues si vemos que en 2 segundos hay 2 goles seguidos de un mismo equipo, el sentido común nos dirá que seguramente es un error y nos ayudará a verificar que pues tenemos aquí un problema. Vamos a ver un par de ejemplos. Partido que seguramente ya lo conocéis, el Cangas Guadalajara de esta temporada, que hubo bastante bombo. Gol se sube automáticamente del 20-21, pasamos al 21-21 empate del Cangas. El árbitro ve a un jugador lesionado, reacciona muy correctamente, avisando al equipo para que entren a ayudarle. Lógicamente, este jugador posiblemente tenga 3 ataques sin jugar. Bueno, es un jugador lesionado, no pasa nada. Se le ayuda a hacer el cambio. Perfecto. Muy bien. Y como veis, habrán pasado 20, 30, 40 segundos después del gol. ¿Qué puede pasar? Nos hace dudar. Si tenemos ese hábito de poner el gol siempre cuando ha sucedido, no tendremos la duda ahora de, hostia, he puesto el gol, no lo he puesto y seguramente no hubiera pasado este detalle. Saque de centro y ponemos el gol otra vez. Ponemos 2 goles en la misma acción. ¿Vale? Detalles, lo que comentábamos antes. Partido, gol de La Roca, OAR La Roca, el campo del OAR. 28-21, minuto 23 de la segunda parte, pues partido casi, bueno, pues solucionado. Pero algún problema hay. Ya hay un jugador, el portero, le comenta al árbitro que vaya a hablar con la mesa, el árbitro va con la mesa, algo están comentando. Y ya escuchamos también el ruido del campo quejándose. Se baja un gol en el marcador del equipo local y a más se le añade el equipo visitante. Ahora lo veremos, 27-25. De un 28-21 a un 27-25. Añadimos un problema más, que encima este marcador tiene problemas, como comentábamos antes. Si los equipos y los árbitros lo saben, no hay ningún problema, pero si es la primera vez que va a ese campo, pues podemos llegar a suspicacia, que haya problemas, que hayan dudas y que lógicamente nos complique nuestra labor arbitral, como equipo arbitral que somos. Timeout. Timeout es uno de los problemas principales que tenemos como los cronometradores. Muy importante delimitar, como veis, esta zona verde, ¿vale? Que es la zona de entrenadores, que es la zona donde el entrenador entrará para pedir su timeout. Muy importante que deje la tarjeta verde. Si no es dejada, no podemos tocar la bocina. Muy importante ese detalle, ¿vale? Prevención.
Comentar a los entrenadores que no superen la zona. Sabemos los nervios que hay en los partidos, pero siempre con educación, como dice siempre Jordi, como decía antes en la parte que estaba comentando Jordi, pues educadamente decirle al compañero, al entrenador, decirle, oye, por favor, esté en su zona y no entre en la zona solo para pedir el tiempo muerto. Que solo hay una persona de pie, lo mismo. Hay muchas veces nervios, pero siempre con educación comentarles que por favor solo esté una persona de pie para facilitarnos a nosotros la visión del juego y para evitar cualquier tipo de duda. Que los cambios que sucedan o que hayan en sillas sucesorias estén a 3,5 metros de la zona de centro del campo, o sea, en la zona delimitada fuera de la zona de entrenadores. Que el anotador más lejano del juego esté atento a la zona de banquillos, básicamente por si va a venir o no va a venir ese entrenador a pedirnos el tiempo muerto. Y si no hace caso en esos detalles, pues lógicamente avisar en la próxima interrupción que podamos a los árbitros que no están cumpliendo esas normas. Y serán ellos los que decidirán cómo actuar. ¿De acuerdo? Nosotros no somos nadie, los anotadores no son nadie para decidirlo. Serán no siempre, en este caso, los árbitros. Y hay que intuir los timeout, hay que intuirlos. Es muy importante ese detalle. Cuando un entrenador le pide al delegado de equipo, oye, dame tarjeta verde, tenemos que estar atentos, hay que verlo. Cuando se la pone detrás de la espalda o que no la tiene en la mano, hay que intuirlos. Cuando hay un parcial de goles muy abultado por parte de uno de los equipos, cuando estamos a punto de sobrepasar el minuto 25 de la segunda parte, cuando hay un final de primera parte o un final de segunda parte, son momentos claves que tenemos que saber que puede caer un timeout y que hay que estar atentos a esas acciones. Vamos a ver un par de acciones. Aquí vamos a ver Cataluña-Navarra, selecciones autonómicas, cadete femenino, y intercepta una persona de Navarra. Ha pasado algo. Ha sonado la bocina, como están diciendo aquí alguien del público. Se ve a un entrenador a quejar, los árbitros van allí, preguntan. Vamos a repetirlo otra vez la acción para que lo veamos mejor y escuchemos, sobre todo. Intercepta, perfecto. Y ahora escuchemos. Bocina. Dos detalles. Una, bocina mientras una jugadora ha interceptado el balón. En este caso, la chica de Navarra que ha interceptado el balón debe continuar con posesión del balón. Y no debemos dar el timeout porque en ningún momento, aunque haya superado la zona de entrenador, el entrenador ha dado la tarjeta verde, ha dejado la tarjeta verde. Es nuestro error. Tenemos que esperarnos a que deje la tarjeta verde en la mesa. Y en este caso queda claro que no lo dejó, porque lo vemos aquí. ¿Vale? En este caso la resolución tendría que haber sido balón aún para Navarra con golpe franco en el medio del campo, porque para mí no era una clara ocasión de gol, que había una jugadora ahí para poderla defender. Otro ejemplo, miramos el minuto 29:32 de la segunda parte, el jugador de Esplugas va a lanzar y miramos aquí el entrenador del equipo de Sant Joan d'Espí, la reacción después del gol. Va corriendo, deja la tarjeta, 1, 2, 3. 3 segundos en un final de partido son vitales. Miramos la queja, el enfado del entrenador. Hay que estar atentos. Esos detalles pueden marcar un partido. O sea que hay que estar atentos. En el caso que nos hemos dado cuenta que hemos tenido un pequeño lapsus de tiempo, pues se lo comentamos al árbitro, hemos tenido un pequeño error, se retrocede esos 2 segundos y ya está. Seguimos igual. Otro de los puntos importantes es el cambio antirreglamentario. Cada vez son más los cambios que se suceden en los partidos. El anotador más cercano de los banquillos, cada uno se tiene que encargar de su zona de banquillos y hay que estar atento a esos cambios. Hay que estar muy atentos a los cambios de ataque y defensas, cómo se producen, si se producen correctamente. Si no se hacen del todo bien, están ahí jugando, informemos, comentemos educadamente, avisémoslos, prevengamos.
Eso nos ayudará a evitar cualquier tipo de incidencia futura. Hay que estar muy atentos también en el cambio de portero o si hay un jugador que está excluido. Sabemos que si hay un jugador que está excluido, tiene que seguramente que ese portero volver y entrar otro jugador. Son detalles que hay que tener en cuenta. Cuando veamos un cambio interreglamentario, tenemos que decir la acción, el número, que muchas veces vemos la acción pero no sabemos el número, y tenemos que ser de manera clara y concisa. No tenemos que tener dudas. Y, sobre todo, para evitar cualquier tipo de suspicacia, cuando finalice el tiempo de exclusión, sacamos el papelito ya y lo sacamos de la visión tanto del equipo, en este caso de la infracción, como el otro equipo, para que no haya suspicacias. Vamos a ver aquí un par de ejemplos. Barcelona-Bordils de plata masculina. Vemos cómo se van 2 jugadores, pero realmente se va 1 y entran 2. Con superioridad numérica. Y acaba en gol. Por suerte aquí los mesas se dieron cuenta al volver y fritan y ya hacen venir ya los árbitros y le comentan. Resolución, el gol no es válido, no es válido. Hay que sacar el golpe, hay que sacar de la zona de cambios un golpe franco y no ha sido válido el gol. Y lógicamente exclusión para el jugador que ha entrado de más. Puerto Segundo Navas de Asobal, otro partido donde vemos un cambio interreglamentario. Vemos que se suceden varios cambios. Sale el 24 y vuelve para aquí. Con la mala fortuna que la bocina suena durante el salto del jugador. Hay que ser rápidos, concisos. Perfecto, jugador 24, ya lo están diciendo ahí. No hay que dudar en el número. Hay que ser rápido y conciso. ¿Vale? Dudamos aquí, ¿es el 15? No, es el 24. Ya el mismo equipo también lo está diciendo, es el 24. Perfecto, muy bien. Al final la resolución correctamente es el 24 y en este caso, como ha tocado la bocina en el lanzamiento, se debe resolver con un 7 metros. Finales de partido. Muy importante los finales de partido. Son los que nos van a marcar el partido. Hay que pensar que los equipos también trabajan los finales de partido y la picardía forma parte de ello. Ahora veremos algunos ejemplos. Sobre todo cuando algunos equipos quieren buscar el gol definitivo, sacando el portero y poniendo 7 jugadores en pista. Es importante que en esos momentos todo el mundo esté sentado para que no haya dudas de si entra o no entra. Si todo el mundo está sentado es mucho más fácil ver el orden del partido. Y muy importante la comunicación entre anotadores. El hablar, si va a haber algún cambio, si hay alguna cosa, mira, escucha, que el portero cambia por el jugador, hay que estar atentos que seguramente va a tener que haber un cambio si tienen que defender. Esa comunicación nos ayudará a recordar esos detalles. Partido del año pasado, Navas contra San Martín. Nos fijamos, son 7 jugadores en pista por parte del San Martín. Mete gol, perfecto. Saque rápido por parte del Navas. Y fijamos aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores. Y miremos. Y 8 más el portero. Tenemos que estar atentos a esos detalles. Cambia mucho el transcurso de un partido. Saber y darse cuenta de ese detalle, no. Partido Santa María para Turdera, Granollers. Estamos aquí, van a sacar, no hay portero. Hay un jugador de pie, primer error nuestro. Seguramente la pareja aquí arbitral tiene que decir que esté sentados, que solo haya una persona de pie. Primer error por parte de los árbitros. Pero miremos aquí cómo entra y cómo lo empuja el entrenador para que vaya entrando y entra solo. Después sucede lo que suceda. Falla la acción, bueno. Pero fijémonos, y vamos a contar. ¿Cómo trabajan los equipos estos finales de partido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores. Parece que todo está correcto. Y ahora miraremos aquí en el lado cómo sale el octavo jugador. Hay que estar atentos, hay que estar concentrados. Esos detalles nos van a marcar un final de partido. Y
Otro detalle, otro final de partido, y eso vuelvo a repetir, es un trabajo que también se hace en los equipos. O sea, estoy seguro que está pensado o el entrenador está trabajado. Pero el primer error ya lo vemos aquí. Es un final de partido 29-59. Son 4 jugadas en barrera. Perfecto. Va a haber un lanzamiento. Se espera los 3 segundos. Finaliza, no ha lanzado. Va a haber un lanzamiento directo, final de partido. Y el primer problema principal que tenemos, y seguramente no son de los mesas, sino son de los mismos árbitros, nosotros mismos. Ya vemos aquí nuestro compañero con el brazo levantado diciendo que se aparten, que dejen ver, pero vemos cómo está un banquillo totalmente de pie y otro banquillo totalmente de pie. Eso es un problema que tenemos que evitar. Y tenemos que ser nosotros los árbitros quien tenemos que hacer sentar y evitar cualquier tipo de duda en esos detalles importantes. Y mirar la picardía del Espluga en este caso, cómo busca, están hablando, hay 4 en barrera, perfecto, y hace entrar un jugador con tiempo finalizado. Y se ponen 5. Esos detalles hay que estar atentos. Y posiblemente, error de los mesas por no verlo, pero el error es arbitral también al no hacer sentar a todos los jugadores, porque eso hubiera facilitado la visión de esa entrada de ese jugador. Bueno, espero que os haya ayudado algo más en el trabajo de Notadores Conectadores. Y nada, a seguir trabajando. Esperemos que todos estéis lo mejor posible en vuestras casas y nos vemos pronto. Un saludo.